Bueno, en esta clase vamos a hablar del concepto del contrato. El contrato es el acto jurídico más importante en el derecho patrimonial porque constituye el instrumento indispensable para la adquisición y transmisión de los bienes y de los servicios. Permanentemente estamos celebrando algún contrato. Cuando adquirimos el pan, cuando viajamos en el ómnibus, cuando prestamos un libro, etc. El contrato sirve para lo grande y para lo pequeño, porque el contrato no es solo la compraventa de un inmueble o de un automóvil, o los contratos que celebran empresas de gran poder económico entre sí, que son macrocontratos, sino que pueden estar referidos a operaciones de poca monta que constituyen los pequeños contratos y que son la gran mayoría. El derecho de los contratos, entrados ya de lleno en este siglo XXI, se encuentra en un verdadero estado de ebullición. Y en el marco de esas circunstancias es que en nuestro país se ha dictado el Código Civil y Comercial de la Nación, que entró a regir el 1 de agosto del año 2015. El derecho de los contratos, consideramos que existía una necesidad de reformar el régimen jurídico de los contratos en nuestro derecho. Porque como lo sosteníamos con anterioridad, en la moderna contratación en masas y de masas, digamos que ésta excedía el marco de la regulación del contrato contenida en el Código de Vélez, que data del año 1871 y que se basaba en el Código francés de 1804, que a su vez se basaba en el derecho intermedio de los siglos anteriores. Habíamos afirmado al respecto que existen en la actualidad tres modalidades de contratación: el contrato tradicional o contrato paritario, el contrato de adhesión a condiciones generales y el contrato de consumo. Podemos advertir que el contrato tradicional es el que estaba regulado en el Código Civil. A su vez, el contrato de consumo fue regulado en la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240, que entró a regir en octubre de 1993. Pero señalábamos que no había una regulación legal diferenciada de los contratos de adhesión a condiciones generales, cuando el adherente no tenía el mismo poder de negociación que el predisponente y no podía ser incluido en la calificación de consumidor. Y decíamos que pensamos que en un país que se considere jurídicamente desarrollado no puede tener una regulación, no tener una regulación legal diferenciada del contrato por adhesión a condiciones generales, como acontece en la mayoría de las legislaciones, en que además de leyes sobre defensa de consumidores y usuarios, contienen normas referidas a los contratos de adhesión. Esta distinción se encuentra ahora expresamente receptada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Así, en los fundamentos, por ejemplo, del Código Civil, se dice que el sistema queda ordenado entonces de la siguiente manera: A. Contratos discrecionales. B. Contratos celebrados por adhesión. C. Contratos de consumo. El Código Civil derogado de Vélez Sarsfield definía el contrato en el artículo 1137 diciendo que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. El Código Civil y Comercial trae su propia definición de contrato en el artículo 957, en donde define el contrato diciendo: contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, transferir, modificar o extinguir
relaciones jurídicas patrimoniales. El contrato es una especie de acto jurídico. Recordemos que el acto jurídico, que está definido actualmente en el artículo 259 del Código Civil y Comercial, es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Entonces vemos que el contrato es una especie de acto jurídico porque es un acto voluntario, es un acto lícito y tiene un fin jurídico inmediato que es regular los derechos patrimoniales de las partes. Es decir, que se les aplica a los contratos el régimen de los actos jurídicos, es decir, que tiene carácter normativo, es derecho objetivo, es ley para las partes. El contrato es un acto jurídico bilateral o plurilateral. Es decir, que deben intervenir para que haya contrato dos o más partes. El contrato no es un acto unilateral. Debe haber dos o más, pero no en el sentido de personas o sujetos físicos o jurídicos, sino en el sentido de partes. Parte es un centro de interés, es decir, tiene que haber dos centros de intereses o dos o más partes. Normalmente en el contrato las partes son dos. Por ejemplo, en la compra-venta tenemos vendedor y comprador. En la locación, locador, locatario. Pero también puede haber contratos con más de dos partes. Por ejemplo, un contrato de sociedad que tenga tres o más socios. La definición del Código Civil y Comercial de la Nación es mejor que la del Código de Vélez. Vélez hablaba de varias personas. En cambio, el nuevo código habla de partes. No es lo mismo partes que persona o sujeto. Una parte puede estar integrada por una persona, pero también una parte o centro de interés puede estar formado por varias personas o sujetos físicos o jurídicos. Supongamos que varios condóminos venden la cosa común. Son varias personas, pero forman una sola parte, la parte vendedora. Entonces no es lo mismo persona que parte. Ahora, puede haber contrato en el que intervenga una sola persona. Puede haber contrato en que intervenga una sola persona siempre que ésta actúe en representación de dos partes. Es lo que se llama autocontrato. Cuando alguien adquiere una lata de gaseosas en una máquina expendedora automática, poniendo la ficha, no es que esa persona está contratando con la máquina. La máquina no es sujeto de derecho. En realidad está actuando como comprador por derecho propio y en representación del dueño de la máquina. La autocontratación puede ser por representación doble o por representación simple. En el caso de la representación doble, supongamos que una persona da poder a otra para que le venda su casa. Y otra persona le da poder al mismo apoderado para que le compre una casa. Entonces este apoderado solo, por sí solo, hace un autocontrato. Es decir, que contrata en representación del vendedor por una parte y en representación del comprador por la otra y celebra el autocontrato y hace dos firmas, una por el vendedor y otra por el comprador. Pero también está la hipótesis de la autocontratación simple, es decir, una persona le da poder a otra para que le venda su casa y ésta en vez de venderla a un tercero se la compra para sí mismo. Bueno, esta hipótesis de la autocontratación simple está prohibida en el Código Civil como regla, porque si vemos el artículo 372, dice que el representante tiene las siguientes obligaciones y deberes. Tiene el deber de prohibición como regla de adquirir por compraventa o actos jurídicos análogos los bienes de sus representados.
Es decir, que la ley le prohíbe al mandatario adquirir para sí los bienes que el mandante le ha encargado vender. La ley considera que en esa hipótesis el mandatario va a hacer prevalecer sus propios intereses frente a los del mandante. Puede ser que en el caso no sea así, pero no importa, la ley igual prohíbe ese contrato, que adquiera para sí lo que se le ha encargado vender. Y si lo hace, el contrato es nulo. Pero digamos que no es nulidad absoluta, sino relativa. Porque puede ser válida la venta si es que hubiese existido una autorización del mandante para que el mandatario la adquiera para sí si él quiere. O puede ocurrir que no exista esa autorización previa y que después de realizado el contrato el mandante ratifique la venta. Entonces esa ratificación ulterior equivale a la autorización previa. Y también es posible que no existiera ni la autorización previa ni la ratificación ulterior, pero las instrucciones del mandante eran precisas en cuanto a precio, forma de pago, moneda, etc. Y el mandatario se ajusta a esas instrucciones sin haber incidido en la determinación del contenido del contrato. En ese caso tendría que ser también válido el contrato celebrado. Ahora bien, en la celebración del contrato las partes manifiestan su consentimiento. Esto se refiere al acuerdo de voluntades. Es decir, ese acuerdo de voluntades está constituido por la oferta y la aceptación, o por conducta de las partes que represente la existencia de ese acuerdo. En el Código de Vélez decía que varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común. El nuevo Código Civil y Comercial, en lugar de hablar de declaración, habla de manifestación del consentimiento. Declaración supone que se declara una oferta o una aceptación. En cambio, la manifestación incluye también las relaciones contractuales fácticas en donde el sujeto no declara sino que actúa. Por ejemplo, uno puede decir acepto comprar o directamente retira el producto del supermercado y lo paga en caja. Es decir, que la oferta y la manifestación puede expresarse a través de declaraciones de voluntad o a través de conductas o comportamientos. En realidad es lo mismo, porque la oferta y la aceptación, el consentimiento, puede expresarse a través de declaración, es decir, a través de una manifestación expresa de voluntad, que son las declaraciones de la oferta y de la aceptación. Pero también puede manifestarse a través de conductas o comportamientos que presuponen la existencia de esa oferta y de esa aceptación, es decir, a través de comportamientos tácitos o presumidos por la ley, incluso por el silencio mismo. Tiene que haber un consentimiento, no es suficiente una coincidencia circunstancial de voluntades, porque si en un aviso de un diario dice vendo tal cosa y otro aviso dice compro tal cosa, podrán coincidir, pero no es un acuerdo de voluntades, es una coincidencia puramente circunstancial. También es posible que no sea suficiente, digamos, el acuerdo de voluntades. Por ejemplo, cuando son contratos formales, debe cumplirse con la forma para que se perfeccione el contrato. O como ocurre con los contratos reales, en que mientras no se entregue la cosa, por más que haya acuerdo, el contrato no queda perfeccionado. Además, las partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Es decir, que ese consentimiento debe estar destinado a arreglar los intereses de las partes. Ellos se autorregulan sus propios intereses. Los efectos derivan entonces de la propia voluntad de las partes y no de la ley. Y es preciso que exista una intentio iuris, porque como decía Vélez,
en la nota al 1137, citando a Savigny, si dos personas se acuerdan sostenerse mutuamente por sus consejos en la adquisición de una ciencia o arte, sería impropio dar a este acuerdo el nombre de contrato, porque la voluntad no tiene por objeto una relación de derecho, es decir, tiene que haber intenso iuris que tenga fuerza obligatoria, fuerza vinculante. Finalmente, digamos que los derechos que se regulan a través del contrato deben tener carácter patrimonial, porque las relaciones jurídicas extrapatrimoniales no pueden ser objeto de un contrato. La doctrina nacional se había dividido al interpretar el ámbito de aplicación de los contratos para distinguirlo de la convención, porque tanto en la convención como en el contrato hay un acuerdo de voluntades. El tema es cuáles de esos acuerdos de voluntades son contratos y cuáles son convenciones. Se habían dado tres tesis: la tesis restrictiva, una intermedia y la tesis amplia. La tesis amplia sostiene que contrato es todo acto jurídico bilateral patrimonial, cualquiera que sea el efecto que persiga, ya sea crear, modificar, transferir o extinguir, y cualquiera sea la clase de derechos sobre los que incida, sean derechos personales, derechos reales o intelectuales. Una tesis intermedia decía que el contrato es el acto jurídico bilateral patrimonial que crea, modifica, transfiere o extingue obligaciones, derechos personales, pero no incide en los derechos reales ni intelectuales. Y la tesis restrictiva, que era la que predominaba en las primeras épocas, sostenía que contrato era el acto jurídico bilateral patrimonial que crea obligaciones. Si modifica, transfiere o extingue obligaciones o incide en los derechos reales o intelectuales, eso ya era convención. Vale decir que para la teoría restrictiva solo los actos creadores de obligaciones eran contratos. Esta teoría restrictiva se basaba fundamentalmente en la etimología de la palabra contrato y en cómo definía el contrato el Código Civil francés de 1804. Etimológicamente, la voz latina contractus es el participio pasivo del verbo contraere, que significa contraer, atar, coligar. Y lo contraído era un negocio, o más específicamente, una obligación. Es decir, que desde el punto de vista de la etimología, contrato significa contraer obligaciones. En el derecho romano primitivo, para que surgiera una obligación civilmente obligatoria, exigible, una obligación exigible, era preciso que se cumplieran actos rituales y sacramentales, por ejemplo, el nexum, la esponsio, la stipulatio. Solo los actos que cumplían el rito, esos acuerdos de voluntades que cumplían el rito sacramental, generaban una obligación civilmente exigible. Y a eso se los llamaba contratos. En cambio, si el acuerdo de voluntades no respetaba el ritual sacramental, era un pacto nudo, un pacto desnudo, que no generaba obligaciones civilmente exigibles. Y esos pactos eran convenciones. Como vemos, el contrato del derecho romano no tiene nada que ver con el derecho actual. El Código Civil francés, a su vez, definía el contrato diciendo que es la convención por la cual una o varias personas
se obligan hacia una o varias otras a dar, hacer o no hacer alguna cosa. O sea que la definición del código francés alude al contrato como una convención en que una o varias partes se obligan hacia otras, es decir, que crea obligaciones. Pero estos argumentos en realidad son insustanciales porque si bien el término contrato etimológicamente significa contraer obligaciones, digamos que actualmente resulta anacrónico. Es decir, que lo que los romanos denominaban contrato no tiene nada que ver con el contrato del derecho actual. La denominación contrato subsiste, pero el significado ha cambiado. Y si bien es verdad que el código francés daba una definición de contrato como que crea obligaciones, en el derecho comparado otros códigos dan una definición distinta. Por ejemplo, el código italiano dice que el contrato es el acuerdo celebrado entre las partes para constituir, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial. Es decir, que es una definición que responde a la tesis amplia. Nosotros en esa discusión nos sosteníamos la tesis amplia y el nuevo Código Civil y Comercial la ha consolidado porque dice, cuando define el contrato como el acto jurídico bilateral mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Es un concepto que responde a la tesis amplia. O sea, no solo el que crea obligaciones, sino también el que modifica, transfiere o extingue relaciones jurídicas patrimoniales. Esas relaciones jurídicas patrimoniales pueden ser derechos personales, reales o intelectuales. Por ejemplo, en el ámbito de los derechos personales, hay contratos que crean obligaciones que son la gran mayoría. Por ejemplo, el contrato de compra-venta. El vendedor se obliga a transferir la propiedad de la cosa, el comprador se obliga a pagar un precio en dinero. También la locación, el mandato, etc. son contratos que crean obligaciones. Hay contratos cuyo objeto es extinguir obligaciones, o sea, no crear sino extinguir. Por ejemplo, la transacción. El Código Civil y Comercial define a la transacción en el artículo 1641 diciendo que la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Antes se sostenía que la transacción no era un contrato, porque empezando que estaba regulada en el capítulo de las obligaciones, y no decía contrato sino acto jurídico bilateral. En el nuevo código expresamente dice que es un contrato, está legislada como un contrato típico dentro del elenco de los contratos en particular, o sea que no hay ninguna duda que para el nuevo Código Civil la transacción es un contrato, por más que su objeto sea extinguir obligaciones y no crear obligaciones. El distracto es un contrato por el cual las partes extinguen las obligaciones nacidas de un contrato anterior, es también un contrato cuyo objeto es extinguir obligaciones. El pago es un contrato. El pago está definido en el artículo 1076. Perdón, ese es el del distracto. El artículo 865 que dice que el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. El cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Si el objeto de la obligación es una prestación de hacer o de no hacer, no es un contrato, el pago es un acto unilateral. Pero cuando consiste en el pago de obligaciones de dar, en donde el tradens entrega
y el accipient recibe, ahí se discute si es un acto unilateral, si es un acto bilateral y en este caso si es un contrato o si no es un contrato. Nosotros consideramos que es un contrato porque además del acto material de entrega y de recepción, hay un acuerdo de voluntades que acompaña a esa entrega material, porque puede hacerse una imputación de pago, puede hacerse bajo protesta o puede hacerse bajo condición, etc. Entonces, en ese supuesto, el pago que extingue la obligación también es un contrato. Puede haber contratos cuyo objeto sea modificar obligaciones, como es el caso de la novación. Ya sea por cambio de deudor o por cambio de acreedor, requiere el consentimiento de ambas partes. Y si hay un consentimiento de ambas partes, es un contrato. Ahí el objeto es modificar la obligación. Y hay contratos traslativos, que son, por ejemplo, la cesión de derechos, la cesión de deudas, la cesión de posición contractual. De manera tal que contrato no solo es el que crea obligaciones, sino también el que extingue obligaciones, las transmite, las modifica. ¿Cómo incide el contrato en el ámbito de los derechos reales? En nuestro sistema rige el sistema, valga la redundancia, del título y el modo. Es decir, que el contrato sirve de título, pero ello no es suficiente para adquirir el derecho real. Para eso hace falta el modo, que es la tradición o la inscripción registral cuando son automotores. El código dice en el artículo 750 que el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición, excepto disposición legal en contrario. O sea que el contrato no crea el derecho real, para eso hace falta el modo o tradición, o inscripción registral cuando son automóviles. Pero hay un caso, por ejemplo, en que el solo contrato ya crea el derecho real, cuando se trata del contrato de hipoteca, que crea el derecho real de hipoteca. O sea, hay un contrato constitutivo creador del derecho real de hipoteca. No hace falta de ningún modo en este supuesto. Se había dicho que los derechos reales tienen carácter estatutario, no rige la autonomía de la voluntad como en el ámbito de los contratos, es decir, que derechos reales son los establecidos en la ley y por eso el contrato tampoco podría incidir en los derechos reales. Pero dentro del catálogo de los derechos reales, regulados por la ley, se crea un ámbito en el cual puede actuar la autonomía de la voluntad de las partes. Por ejemplo, en el condominio, en el usufructo, en las servidumbres, hay un margen de autonomía de la voluntad en donde las partes pueden regular el ejercicio del derecho real. De manera tal que podemos decir que la tesis amplia es la correcta, porque el contrato es todo acto jurídico bilateral patrimonial, porque tiene una eficacia obligatoria amplia, ya que puede crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones. Y tiene una eficacia constitutiva, regulatoria o extintiva en algunos derechos reales y también actúa en la faz patrimonial de los derechos intelectuales. Dada la extensión del concepto de contrato, podemos decir que toda convención jurídica patrimonial es contrato. Las únicas convenciones que no son contratos serían las jurídicas extrapatrimoniales, como es el supuesto del matrimonio, o las simples convenciones no jurídicas, por ejemplo, un acuerdo para ir al cine, para ir a cenar, etc. La importancia de esta distinción reside en que si un determinado acuerdo de voluntad es un contrato, debe cumplir los requisitos propios del contrato en cuanto a capacidad de las partes, licitud del objeto, consentimiento sano, todas las vicisitudes de los contratos se les va a aplicar, etc.
En cambio, en las convenciones no se necesita los requisitos del contrato. Otra de las cuestiones que se ha planteado es la relativa a la naturaleza jurídica del contrato. Acá también tenemos dos teorías, la teoría del supuesto de hecho y la teoría normativa. Para la teoría del supuesto de hecho, los efectos que se derivan del contrato tienen fuerza obligatoria en virtud de la ley. Es decir, que el contrato es el supuesto de hecho para que la ley actúe y le reconozca fuerza obligatoria a lo pactado. El contrato es un supuesto de hecho porque es el supuesto de hecho que está previsto y regulado por la ley. Cuando las partes celebran el contrato, se configura el supuesto de hecho previsto por la ley y desencadena los efectos que derivan de la ley, no de la voluntad de las partes. Es decir, que el contrato no es un acto jurídico, sino un simple acto que deriva los efectos de la ley, no de la voluntad de las partes. En segundo lugar, el contrato, al no ser un acto jurídico, no tiene fuerza de ley, no es una ley, no tiene fuerza normativa. Es decir, que es fuente de derecho subjetivo. En cambio, la ley es fuente de derecho objetivo. Las consecuencias de esta tesis prácticas son dos. En primer lugar, que el método de interpretación de la ley no va a ser el mismo método de interpretación del contrato. Y en segundo lugar, la interpretación de la ley da lugar a una cuestión de derecho, una cuestio iuris, y es susceptible del recurso de casación. En cambio, la interpretación de las cláusulas del contrato sería una cuestión de hecho, una quaestio facti, y que no daría lugar al recurso de casación. ¿Qué es el recurso de casación? Está en el recurso ordinario, que es el de apelación. Por ejemplo, el juez de primera instancia en un daños y perjuicios resuelve que la culpa era de la moto, no del auto. Esa sentencia se apela a la Cámara en un recurso de apelación. La Cámara revisa la sentencia del juez de primera instancia, puede confirmarla o modificarla, es decir, no hubo culpa concurrente, etc. Lo allí resuelto ya es sentencia definitiva, pero queda un recurso de naturaleza extraordinaria ante la Corte. Es cuando se invoca la violación de la norma de derecho o la mala o errónea interpretación de la norma de derecho. Por ejemplo, se dice, se aplica la responsabilidad objetiva, no es la subjetiva, etc. Cuando se cuestiona la norma legal de derecho que rige el caso, sí puede ir en un recurso de naturaleza extraordinaria ante la Corte. Entonces, si la interpretación de las cláusulas del contrato se considera que es una cuestión de hecho, no sería susceptible del recurso de casación. Frente a la teoría del supuesto de hecho está la teoría normativa que nosotros participamos. El contrato es fuente de derecho objetivo, no de derecho subjetivo. Si es fuente de derecho objetivo es como la ley, solo que no es una ley general, sino una ley individual para las partes. El contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Como decía el Código de Vélez, tiene fuerza de ley. Entonces, es una norma, es como el acto jurídico, es una ley individual para las partes. Para que una norma sea obligatoria, es preciso que haya sido dictada de acuerdo al procedimiento estatuido en la norma superior. Es lo que se conoce como la pirámide de Kelsen. Por ejemplo, para que una ley sea válida, es preciso, desde el punto de vista formal, que haya sido sancionada y promulgada como lo prescribe la Constitución, que es la norma superior. Y sustancialmente que esa ley no estatuya contra lo establecido en la Constitución. En el caso del contrato, tiene fuerza obligatoria y deriva de la voluntad de las partes ese efecto obligatorio, no de la ley.
salvo que lo pactado sea contra una ley de orden público. Si se pacta algo en contra de una ley de orden público, no rige la voluntad de las partes, sino la disposición de la ley, de orden público. Esto no tiene nada de raro, lo mismo pasa con la ley. Si una ley fuera inconstitucional, no rige la ley, sino la Constitución. Bueno, pasando a otro tema, digamos que el contrato es un acto jurídico. Bueno, los actos jurídicos pueden ser unilaterales o bilaterales. Unilaterales es cuando hay una sola parte o centro de interés. Y bilaterales cuando en su formación intervienen dos o más partes. Pero también los actos jurídicos pueden ser subjetivamente simples o subjetivamente complejos. Subjetivamente simples cuando interviene una sola persona o sujeto físico o jurídico. Y es subjetivamente complejo cuando intervienen varias personas. Entonces, cuando es subjetivamente simple, es decir, hay una sola persona, el acto es unilateral porque conforma un solo centro de interés o parte. Por ejemplo, el testamento es subjetivamente simple y es un acto jurídico unilateral. La excepción sería el autocontrato, en que hay una sola persona y que representa a dos partes. Cuando el acto es subjetivamente complejo, es decir, cuando intervienen varias personas o sujetos, el acto jurídico puede ser unilateral o bilateral. Y acá tenemos que distinguir el acto colectivo, el acto complejo y el contrato. En el acto colectivo, las voluntades de los distintos sujetos marchan paralelas, se ubican del mismo lado, se suman y persiguen el mismo fin. Es decir, hay una pluralidad de sujetos o personas, pero el acto es unilateral. Por ejemplo, la decisión de los condóminos sobre cómo administrar la cosa común. Eso no es un contrato, es un acto colectivo. En el acto complejo, las voluntades de las partes se funden, se fusionan en una sola. Esa fusión puede ser igual o desigual. Igual, por ejemplo, cuando dos administradores conjuntos de la sociedad toman una decisión. Y desigual, por ejemplo, cuando el cónyuge hace un acto de disposición con el asentimiento del otro cónyuge. Entonces son una sola voluntad que se funde. En cambio, en el contrato, las voluntades de los sujetos se ubican en lados distintos y las voluntades se entrecruzan, persiguiendo en ese cruzamiento efectos distintos cada una de ellas. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, cada parte persigue un efecto distinto. El vendedor lo que quiere es transferir la propiedad y que se le pague el precio en dinero. Y el comprador lo que persigue es adquirir la propiedad pagando un precio en dinero. En el caso de la sociedad, se plantea si es un acto colectivo o si es un contrato. Porque desde el momento en que los socios persiguen crear el ente societario, persiguen un fin común, parece que es un acto colectivo, el constitutivo de la sociedad. Pero en realidad cada socio persigue fines distintos. Hay una verdadera composición de intereses, porque cada uno hay intereses contrapuestos en cuanto a los aportes, a la participación en las ganancias, en las pérdidas, etc. Por eso es que la sociedad es un contrato. Entonces, en el acto colectivo las voluntades se suman, en el complejo las voluntades se funden, en el contrato las voluntades se cruzan. No hay que confundir los contratos con los denominados compromisos sociales o relaciones de cortesía, que son situaciones en que no se sabe si son o no jurídicas. Por ejemplo, los denominados compromisos de honor, o cuando las partes pactan que no se recurrirá a los tribunales en caso de incumplimiento del acuerdo.
O por ejemplo, los casos en que lo que se hace o lo que se pide es por favor. Por ejemplo, eh, dar un recado, hacer un encargo, avisar al compañero de viaje cuando llegue a cierta estación, o casos que están caracterizados por una relación previa de amistad, como el acuerdo para ir al cine, a comer, a jugar al tenis, etc. O cuando se aprecian deberes de mutua cooperación, por ejemplo, cuando se organiza un viaje en común. Otro de los supuestos que planteó problemas es el transporte benévolo, en donde ya en realidad en la actualidad no se discute que tiene carácter jurídico y que genera responsabilidad en caso de incumplimiento. Es decir, cuando alguien transporta a alguien en el auto gratuitamente. Lo que se discute es si tiene carácter contractual o extracontractual, pero no hay ninguna duda que se genera responsabilidad más allá del carácter gratuito del transporte. La denominada policitación alude a la declaración unilateral de voluntad. O sea, para que una obligación surja tiene que haber una oferta y una aceptación. Pero la oferta de obligarse unilateralmente no genera responsabilidad, salvo que haya una norma legal que le dé fuerza obligatoria. Por ejemplo, la promesa de recompensa por objetos extraviados o perdidos genera responsabilidad, hace nacer la obligación por la declaración unilateral de voluntad porque hay una norma legal que le atribuye esa fuerza obligatoria. ¿El matrimonio es un contrato? Sostenemos que el matrimonio no es un contrato por tres razones. El artículo 406 del Código Civil y Comercial dice: para la existencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes, expresado personalmente y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo. Es decir, que desde un punto de vista formal, hace falta el consentimiento de los contrayentes, pero además debe intervenir el oficial público que controla la legalidad del acto. Es decir, no es suficiente el acuerdo de los contrayentes, tiene que darse la intervención del oficial público. Es decir, que es un complejo de actos, no un contrato, desde el punto de vista formal. Desde un punto de vista sustancial, si bien hay una libertad de conclusión, no existe libertad de configuración. No pueden las partes establecer el régimen del matrimonio, eso está establecido en la ley. Lo único que pueden hacer es la opción por alguno de los regímenes matrimoniales previstos en el Código. Es decir, optar por el régimen de comunidad o separación de bienes, pero una vez hecha la opción, el régimen normativo está establecido imperativamente en la ley y las partes no lo pueden modificar. Y en tercer lugar, el objeto no tiene carácter, el matrimonio no tiene carácter patrimonial, es de naturaleza extrapatrimonial y por lo tanto tampoco puede ser un contrato. La sentencia no es un contrato, la sentencia es un acto procesal, jurisdiccional, de derecho público, es unilateral, emanado por el órgano judicial, ya sea juez o tribunal, que se encuentra por encima de las partes cuyo conflicto de intereses resuelve. Y además puede ser de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. En cambio, el contrato es un acto bilateral, es patrimonial, celebrado por las partes, es de carácter privado y no jurisdiccional. El contrato se asemeja a la ley, solo que es una ley individual para las partes.
Entonces esa es la primera diferencia. La ley tiene carácter general, el contrato es una ley para las partes. Y otra diferencia es cómo se interpreta. La ley se la interpreta en el sentido que más convenga a la comunidad. El contrato se interpreta según más convenga a los intereses de las partes. El acto administrativo, el contrato administrativo. El Estado puede actuar en dos esferas, en la esfera del derecho público y en la esfera del derecho privado. Si actúa en la esfera del derecho privado, por ejemplo, alquila un inmueble para hacer funcionar allí una escuela, ese contrato de locación se rige por el Código Civil y Comercial. Pero si el Estado actúa en la esfera del derecho público, por ejemplo, puede haber contratos que celebran entes descentralizados entre sí, por ejemplo, Caja Popular de Ahorros con Instituto de la Vivienda. O también puede haber contratos del Estado con particulares, por ejemplo, contratos de obra pública, de servicios públicos, de empleo público. Este es un contrato que ya no se rige por el derecho civil, es un contrato que se rige por el derecho administrativo, porque el Estado tiene facultades exorbitantes frente a los particulares. La relación no es de coordinación, sino de subordinación. El Estado puede controlar la ejecución del contrato, modificar unilateralmente los términos, hasta lo puede rescindir siempre que se indemnice a la otra parte.